Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, ¿otro podcast? Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestro amigo y obviamente psicólogos André Huaca, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Bienvenidos a Cultura Psicológica. Esta es la parte 2 del capítulo de nuestra entrevista con nuestro mentor y gran profesor, el doctor Estuardo Paredes. Si se quedaron con la pica del anterior capítulo, aquí se resuelve todo. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escucharnos todos los lunes. Hay nuevo podcast, así que los dejo con esta segunda parte que está súper buena. ¡Chau! A ver. Aquí estamos peleándonos por el micrófono. Todos queremos participar. Pero, bueno, o sea, aquí mencionar claramente que acerca de las disfunciones sexuales tiene un gran componente psicológico, pero en el tema de lo que ya son las parafilias, tiene mucho que ver el contexto social. Entonces, para mí es nuevamente una pregunta como, ¿y cuál es el punto de normalización de ciertas conductas sexuales? Por ejemplo, cada vez es más común lo que son el uso de objetos sexuales que producen esa satisfacción. Se puede llamar fetichismo hasta cierto punto, o sea, y hasta qué punto también es considerado normal eso. Por ejemplo, cada vez es más común que se mencione que la conducta sexual de masturbación en los adolescentes es normal, pero después, en la adultez, ya no es considerada normal. Hicimos un episodio acerca de la masturbación también, pero ¿se podría considerar esto una parafilia dentro de la sexualidad humana? ¿La masturbación? Sí. Bueno, no. Lo que pasa es que cuando hablamos de trastornos, siempre tenemos que hablar de la frecuencia, de la incidencia, del tiempo, de la intensidad, ¿no? Y sobre todo de la molestia que puede estar causando al resto o a sí mismo. Entonces, cuando consideramos una masturbación problemática, cuando es una masturbación compulsiva, ¿no? Al punto que ha retraído y ha generado ya una molestia o un deterioro de la actividad diaria del sujeto. Por ejemplo, en mi práctica clínica, personas que se masturban 4, 5, 6 veces en el día y que ya sufren, ¿no? Sufren porque no pueden contener, no pueden controlar sus impulsos. Para ellos mirar a una chica un tanto vestida eróticamente es un sufrimiento porque tienen que buscar enseguida un baño y masturbarse, ¿no? O cuando en el afán de conseguir un poquito la sanidad a esto se consiguen parejas con el fin de tener relaciones sexuales, ¿no? Pero finalmente caen en infidelidad, caen en adicción al sexo o caen en visitas frecuentes a las prostitutas, ¿no? Porque ya es como una ansiedad, una compulsión, ¿sí? Por eyacular. Entonces ahí se considera ya un trastorno. Claro, en el adolescente no podríamos decir, y voy a decir con mucho cuidado, ¿no? No podríamos decir que no es un trastorno la masturbación, en tanto en cuanto podría medirse por la frecuencia, por la intensidad, por la motivación, ¿sí? Por la curiosidad, por la situación esta misma de saber acerca de la sexualidad. Pero, con mucho respeto, pero es como preferir tener una masturbación cuando tengo la oportunidad de estar con mi pareja, entonces ya sería
como una alteración o un trastorno, ¿no? Y eso es justamente la diferencia de las parafilias, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es el trastorno fetichista, cómo podemos imaginarnos que un sujeto se quede percibiendo o apercibiendo el interior de su pareja cuando le tiene a su pareja al lado, ¿sí? Y llegue a una fase de respuesta sexual con el interior de su pareja cuando le tiene a la pareja al lado, ¿sí? Entonces, esa es justamente la característica, ¿no? Cómo una persona tiene que estar fisgoneando, haciendo huequitos, imaginándose dónde poner la cámara para ver a la chica o al chico, porque puede haber en hombres y en mujeres, ¿sí? Medio desnudo o semidesnudo, y a través de eso imaginarse cosas. Cuando a lo mejor lo único que tiene que hacer es hacerse amigo o amiga, ¿sí? Entonces, esa es justamente la dificultad de las parafilias, ¿no? Al igual que el exhibicionismo, el froterismo, cada una de estas parafilias que se van dando dentro de la edad moderna, ¿no? Entonces, cuando reemplazamos, ¿sí? Y cambiamos el objeto del deseo por algo inmaterial, incluso por algo irreal, ¿sí? Eso es mi estimado Andrea y Denis. Ok, Doc, bueno, quería puntualizar con respecto también de que dijo de que las parafilias tienen ese origen multicausal, así que si ustedes oyentes se encuentran en alguna de estas situaciones, lo mejor sería ir a terapia. Justamente les vamos a dejar los números del Doc en la descripción por si se quieren poner en contacto con él para estas sesiones y conocer el origen de su parafilia. Ya, otra pregunta que tenía, Doc, es de que, por ejemplo, entonces esto se relaciona mucho con un contexto de prohibición. Porque, por ejemplo, en otros países creo que puede ser muy normal tener sexo con animales. Bueno, y ni siquiera otros países, creo aquí también en Manaví se ve como que bastante, hasta un cierto punto chiste, normalizado, que los niños introduzcan su pene dentro de los animales, específicamente dentro de las burras. Entonces, ya cuando crecen, me imagino que las personas que hayan realizado esto ha de ser un impacto al conocer de que esta conducta no es socialmente aceptada y dicen como que chuta, yo lo hice, entonces ¿qué anda mal conmigo? Entonces también, ¿en qué contexto se relacionan esto de la prohibición, la cultura con las parafilias? Eso por un lado. Y por otro lado también de que usted hacía mención de que, claro, en este movimiento del MAP, y eso también le mencioné al chico con el que entré en discusión en redes sociales, de que, o sea, también pasa de que, por ejemplo, un adulto de, no sé, 50 se mete ya con una persona de 20. Entonces también hay esa diferencia de edad que podría haber entre un adulto y una menor de edad, pero justamente la condición de diferencia era eso, ¿no? La capacidad de decisión, como usted mencionaba. Entonces, ¿qué opina usted de este movimiento? También esas dos preguntitas por ahí. Eso es justamente, ¿no es cierto? O sea, hay que considerar algo, considerar algo mientras todavía exista la posibilidad del derecho, mientras todavía exista la posibilidad de libre albedrío, en el sentido de que si yo adulto consiento en tener relaciones con otro adulto y el otro adulto quiere, o sea, la relación resulta plena, complementaria. Pero si yo adulto decido tener relaciones sexuales con otra persona adulta que no quiere, eso ya es abuso, eso ya es violación, eso es romper la libertad del otro sujeto. Entonces, con respecto a lo otro, ¿no? Lo que ya había mencionado, si yo adulto decido enamorarme de la niña, no habría problema, como dije hace un ratito, no habría problema que esté enamorado de la niña en tanto en cuanto no se acerque a la niña. Exacto. Sí, por último, no hay problema que esté enamorado, ¿no? Mientras no se acerque está bien, mientras no le insinúe está bien, porque el momento que le insinúe está rompiendo
el ciclo normal del desarrollo de vida psicológica de esa niña o de ese niño. Entonces, no tenemos problemas con que usted viva una sexualidad de masturbación compulsiva y si usted se siente satisfecho con eso. El problema es cuando usted quiera masturbarse delante de mi hija, delante de mi niña. Eso no es permitido, ¿sí? Entonces, un poquito lo que ya siempre hemos escuchado, ¿no? Mi libertad se termina cuando empieza tu libertad, ¿sí? Entonces, el consentimiento el consentimiento mutuo, estoy acordando de las investigaciones, el consentimiento mutuo, ¿sí? Es el que valida todo, ¿no? Entonces, una niña de 7 años no te puede dar el consentimiento mutuo, ¿sí? Si no es por la manipulación, si no es por la amedrentación o por justamente utilizar fascinerosamente el ciclo de la niña, ¿no? Por ejemplo, una niña de 7 años, sí, que le ofreces vestidos, que le ofreces Barbies, sí, estás manipulando porque estás generando una situación en que es parte esencial de la niña, y más todavía si es que te aprovechas de que eres tío, tía, primo, hermano, ¿sí? Lastimosamente en el país desde muchos años atrás no se ha podido bajar la prevalencia de abuso sexual, que viene a constituir el 23%, un poco se ha bajado al 22.8, 22.7, pero sigue siendo un índice altísimo, ¿no? Porque son niñas que han sido vejadas y que están condenándole a esta niña a justamente un trastorno emocional a futuro. Entonces, personalmente, Estuardo Paredes Morales, o como decía en clases de Estuardo Beethoven Paredes Morales, no estaría de acuerdo en este tipo de grupos, ¿no? Porque a Dios gracias ya también salimos de la época greco-romana, donde se consideraba normal y se institucionalizó la pederastia. Hoy hay un poquito de derechos, ¿sí? En función de los niños, niñas, ¿sí? Aún hay derecho de que si una mujer adulta, siendo o teniendo a alguien como pareja romántica, erótica, no quiere tener relaciones, sigue siendo una vulneración de sus derechos. No se le escucha, Andrés. Ahí me escucha. Sí. Ok. No, decía que sí, que es importante tomar en cuenta estas condiciones legales, ¿no? Pero por ahí un poco la legalidad cambia de contexto y de cultura a cultura. Como decía acá, tal vez hay un poco de derechos y puede prohibirse este acceso a los infantes. Pero hay regiones en las que está legalmente aceptado tener este acceso a niños de 12 años, de 11 años. Entonces, para mí es un poco, no sé, cuestionable este límite que dependa nada más de una norma legal, porque me gusta como darle este enfoque más psicológico, como cuál es la normalidad de una conducta sexual. Si bien es cierto, mientras no haya acceso a los niños, mientras no le toque a mi hija, está bien, pero sin embargo ya existe como el deseo hacia un menor de edad o un niño. Entonces, por ahí para mí sí está un poco distorsionado el objeto de atracción sexual. Pero bueno, avanzando un poco más, ¿tú ves? A ver. Ya, también hablando sobre esto de la disforia de género, justamente lo que decía André, por ejemplo,
este chico que me discutía en redes sociales decía justamente eso, como que bueno, antes las leyes prohibían, digamos, el matrimonio del mismo sexo, pero ahora ya no es prohibido. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro? Este movimiento va a conseguir validación y va a haber leyes que aprueben el que una persona adulta esté con un menor. Pero yo decía como que bueno, no creo, porque justamente los organismos nacionales están peleando justamente para que en esos países no exista ya esto de que violar los derechos de un menor. Entonces, justamente por ahí quería preguntarle qué opina usted sobre la despatologización de la disforia de género. O sea, debe ser considerado, la interpretación de que yo hago es de que, por ejemplo, antes se consideraba como trastorno de la identidad sexual, porque antes era visto como que si tú no te identificas dentro de tu sexo asignado, pues estás trastornado mentalmente y era discriminatorio, pero ahora en este manual del DSM-5 ya está considerado como disforia, que es como la incomodidad. Entonces, como que está mal que te sientas, que tengas ese malestar y que deberías sanarlo, resolverlo de alguna manera, preferiblemente en terapia, pero sí, o sea, ya no es considerado como que esté mal de que te identifiques, sino como que está mal ese malestar por no sentirte adecuado a tu sexo asignado. Bueno, ¿qué opina usted de esta despatologización de la disforia de género o referente a este tema? Bueno, en realidad siempre estuvo despatologizado, ¿cierto? La disforia de género, porque viene siendo una forma de pensar distinta, diferente, inentendible dentro de los modelos de congruencia. Los modelos de congruencia que requieren justamente una hilaridad en todo sentido, en el sentido de que eres mujer, vas a pensar como mujer y vas a estar con un hombre en todo sentido. Y ahora prima este modelo de androginia, modelos que permiten que yo como hombre pueda tener un rol de mujer sin necesidad de considerarme mujer o tener una orientación homosexual. La disforia de género, desde el punto de los manuales, se considera esta forma distinta de pensar en función a los modelos de congruencia, ¿no? Y claro, justamente se ha trabajado en la antigüedad sobre más bien esta forma de pensar distinta. Sin embargo, en la actualidad lo que se trata es hacer congruencia en el. Tú, teniendo un cuerpo de mujer, quieres ser hombre, te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar a que seas hombre, aun cuando esto implique una transexualidad. Porque aquí podríamos decir como psicólogos humanos, claro, es cómo te sientes mientras no hagas daño. Entonces, ¿cómo te sientes mientras no hagas daño? Tu hombre te estás sintiendo mal porque tienes un pene, estás haciendo daño a algo, no, entonces te vamos a ayudar a pensar como hombre, siendo mujer. Te vamos a hacer sentir o te vamos a facilitar las cosas para que pienses como hombre, siendo sexualmente o de esta parte sexuada con vagina, con mujer, ¿no? Entonces, eso estaría como menos grave, ¿no? De querer incluir a un niño para que se enamore adulto, ¿sí? Entonces, en este caso, de permitir la paidofilia como tal. Entonces, la disforia de género, ya John Money en 1979 ya planteó su hipótesis y dijo hay que trabajar fuerte en John Money, es que es justamente el que va asentando el género como tal. Entonces, no habría problema. El problema sería cuando este niño está sintiéndose
sintomatología de disforia de género quiera hacerse una transexualidad. ¿Sí? Entonces eso está interrumpiendo el desarrollo normal. Y bueno, aquí en el Ecuador existen leyes de salud en las que no permite una transexualidad sino hasta después de los 18 años. Pues las personas pueden vivir con su autoidentificación de género distinto a su sexuación. Pueden vivir sin hacer daño alguno, ¿no? Tomando en consideración que es esta forma de autoidentificarse de lo que se quiere, ¿no? Yo me identifico como cristiano, por ejemplo, no hago daño a nadie, ¿sí? Y hago miles de rituales en función de eso, ¿sí? Y para mucha gente puede ser una locura lo que hago, ¿sí? ¿Cómo te permites hacer esto? ¿Cómo te permites dejar de hacer esto solo por tu religión? ¿Sí? Entonces, desde ese punto quizá podemos trabajar también la disforia de género. Eh, Obviamente no queremos patologizar ni tampoco despatologizar. Sigue siendo una situación extraña, distinta, diferente de la forma de pensar en función de sus situación. Eso es mi análisis, André. Bien, bueno, y es para mí bastante complejo hablar de estos temas porque creo que son asuntos que todavía se están trabajando acá en el país, sobre todo acerca de esto de transexualidad en niños, por ejemplo. Es un tema súper complejo. Por ahí el doc nos dice no puede tener esta transformación sexual hasta los 18 años. Y no sé, me pongo a comparar quizás bruscamente y digo, yo me siento cristiano antes de los 18 años, ¿por qué se me debería prohibir esa condición? O al contrario, se debería prohibir que se les inculque ciertas religiones a niños que todavía no tienen la capacidad de decidir, religiones que tienen tradiciones que realmente atentan a la salud mental. Por ejemplo, prohibirle a un niño, no sé, celebrar su cumpleaños o agasajar el día del niño con los demás de su grupo, realmente es algo que lo pone en situaciones bastante comprometedoras al niño, que lo pone ansioso, que le genera angustia al no poder tener este patrón de normalidad con los mismos niños de su clase. Pero bueno, para mí, insisto, es algo súper complejo de tratarlo. Acá nada más estamos haciendo una aproximación con las personas que saben de este tema, que es acá el doctor Estuardo, y es bastante agradable para mí volverlo a escuchar porque me trae nuevos conocimientos, él está constantemente actualizándose y haciendo investigación, entonces para mí también es muy gratificante esto. Pero bueno, avancemos un poquito acerca de otros trastornos, o se podría hablar de la dispareunia y vaginismo. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito más de estos dos términos, profe? Claro, eso no es muy frecuente. Una valencia de aproximadamente 1, 2, 3 casos de 1000 de mujeres, pero que generalmente justamente viene desde esta no comprensión de la sexualidad, desde estos impactos traumáticos pues, y desde esta educación tanto erotofóbica que se les da a las mujeres, a los sexual, son justamente las causantes o originarias de la deuda. Ahora, obviamente también tiene que ver la situación biológica. Entonces, Doc, disculpe, lo que pasa es que se le cortó un poquito. No sé si me puede repetir desde esta última preguntita, por favor. Se le está cortando un poquito. ahí me escuchan. Sí. Ya, entonces yo decía, por ejemplo, que hay que tomar en consideración la disciplina, hay que considerar la filosofía de vida,
lo que manda la sociedad justamente para la dispareumia y para el vaginismo, ¿no? Y claro, esto también se debe a los impactos o experiencias traumáticas sexuales que en este caso pueden padecer una niña, un adolescente, para ocasionar. Y claro, no podemos tampoco dejar de lado la parte biológica, ¿no? Generalmente las inflamaciones continuas, las enfermedades de contagio sexual y los partos traumáticos hace que puedan determinar esto. Obviamente de forma mucho más amplia, mucho más prevalente son las experiencias sexuales traumáticas lo que ha determinado esto. Sin embargo, muchas de las dispareumias pueden trabajarse de forma biológica a través de distintas cremas, geles, lubricantes que va a permitir una mayor expansividad del canal vaginal y eso va a generar una solución, ¿no? Al igual que en el vaginismo como tal, ¿no? Entonces, pero hay que considerar estos puntitos que si bien es cierto no es tan prevalente en Latinoamérica, en el país no es tan prevalente, pero no deja de ser importante dentro de la salud sexual reproductiva en la mujer, ¿sí? Entonces, eso es mi estimado André y Denis. Ya, listo. Entonces, solamente para aclarar a nuestros oyentes, la dispaurenia consiste en la experimentación de molestias genitales durante el coito. Estos son trastornos sexuales, sobre todo por dolor, y el vaginismo consiste en la contracción involuntaria de forma persistente de los músculos perianales del tercio externo de la vagina frente a la penetración, específicamente. Y bueno, como lo dijo el doc, casi no son frecuentes, pueden ser debido a alguna situación orgánica, ya lo dijo, como quizás alguna enfermedad, alguna infección. Por eso lo más recomendable sería ir con tu médico y descartar esta condición orgánica para que luego ya se pueda proceder a analizar si resulta por alguna situación psicológica o psicosocial, como decía el doc. Y a los hombres también les puede suceder esta situación de que les duele en las relaciones sexuales. Doc, ¿sí está ahí? Está muteado su micrófono. Sí, esencialmente son problemas masculinos femeninos, pero de forma mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Claro, existe un coito doloroso en los hombres. Eso tiene una explicación, aunque no es frecuente las IBU en los hombres, tiene una explicación de esa naturaleza. Las infecciones de vías urinarias en los hombres, ¿sí? Se podría decir que la dispareunia en el hombre es un poquito más biológico que psicológico, ¿sí? Es más biológico que psicológico. No hay detrás de una dispareunia masculina una experiencia sexual traumática. No hay detrás de una disfunción sexual, detrás de una eyaculación precoz, sí, hay experiencias sexuales un poquito adversas a la normalidad de la sexualidad humana. Uh-huh. Chévere. Para ir terminando con este conversatorio con el doctor Estuardo Paredes, aquí quiero traer un tema a colación, lo que es la asexualidad. Y una pregunta que le planteo es, ¿existen personas que no tienen deseo sexual? ¿Esto es un trastorno? ¿No lo es? ¿Qué nos puede decir de este concepto, profe? Bueno, algún rato había mencionado que los seres humanos somos sexuales
y sexuados, ¿sí? Sexuales porque tenemos comportamiento sexual y sexuados porque tenemos sexo como tal, ¿no? Entonces, la sexualidad, sí puede haber excepcionalidades en seres humanos que no tengan como la apetencia o la tendencia a tener este tipo de comportamientos de esta naturaleza. Sin embargo, igualmente la mayoría de asexualidades viene dado desde las experiencias sexuales traumáticas, ¿sí? Claro, en menor prevalencia una personalidad esquizoide en hombre o mujer, ¿sí? Pero desde los textos se menciona más bien que la asexualidad tiene un matiz traumático, en mucha más prevalencia. Menos prevalencia la personalidad, o sea, como dije hace un ratito, estas personalidades esquizoides que no solo no les interesa tener una relación sexual, sino no les interesa tener una relación social como tal. Entonces, claro, la sexualidad está como muy ligada o de la mano estrechamente unida con la socialidad, ¿no? Sociabilidad de los seres humanos. Entonces, evidentemente, esta asexualidad, ¿sí? Por si acaso no tiene nada que ver con la inapetencia, ¿no? O sea, simplemente las sexuales no tengo deseos, por más reina de Quito que sea, o de Manabí, o por más guapetón que tenga, o sea, esa condición del erotismo está anulada, ¿no? Y puede ser anulada ya sea por su personalidad o ya sea por las experiencias. Bien, muy buena la aclaración. Condicionamiento, sí, no se ha visto en realidad condicionamientos como decir, ¿no? O sea, me declaro asexual. Sí, el celibato, por si acaso, es un control voluntario de la sexualidad, ¿no? O sea, no es que sí puedo declararme asexual, sino simplemente es una condición. Entonces, muchas de las asexualidades sí tienen que ver en relación con, escúcheme bien, con la parte biológica también, ¿no? Y claro, en muchas personas adultas que utilizan medicamentos o que por aves circunstancias han tenido la dificultad, ¿sí?, de usar antipsicóticos, eso sí determina mucho, ¿no? Eso sí determina mucho, ¿sí? Entonces no es una inapetencia como tal, sino es un desinterés, una indiferencia total hacia todo lo que es la sexualidad humana como tal. Uh-huh. Listo, Doc. Muchas gracias por la aclaración. De verdad ha sido sumamente enriquecedor este capítulo con usted. Nosotros aquí súper atentos, fascinados, riéndonos también de lo que usted dice. Bueno, ya para terminar, ¿cómo se puede prevenir o tratar todos estos trastornos sexuales de los que hemos hablado? ¿Cuáles serían sus recomendaciones a todos nuestros oyentes? Hablemos del primero, ¿no? Del primero que había hablado de la inapetencia sexual femenina, mal llamada frigidez o el deseo hipoactivo, que se llama, ¿no es cierto? Sí, o sea, en primer lugar, no estresarse, ¿sí? Porque no es que está enferma, sino que está teniendo una pareja, ¿sí?, o no he encontrado una pareja adecuada para usted, ¿sí? Entonces, fuera de irse al psicólogo, ¿sí? Si es que no tiene pareja, más bien es como analizar bien, ver, visualizar bien cuál es el tipo, cuál es la expectativa de pareja que yo quiero, ¿no? Pero si ya tiene pareja e igual no tiene deseo, habrá que analizar, ¿no?, la sintomatología depresiva, la sintomatología ansiosa, hacer un listado posiblemente de cosas que esté sucediendo en su propia vida, y eso va a determinar justamente la comprensión de esto, ¿no?
si es que está emparejada, conversar con su pareja que existen respuestas sexuales completamente distintas, abismalmente distintas entre el hombre y la mujer, ¿no? La mujer no se excita, no se erotiza, ¿sí? Viéndole a André en pantaloneta, no para nada, ¿no? Antes, No así, profe. Andrés sí, ¿no? O sea, eso es justamente la configuración del deseo sexual distinta en el hombre y en la mujer. En cuanto a lo que se refiere a las disfunciones sexuales, valdría la pena de hacer un autoanálisis, ¿no? De entender sobre las expectativas y las perspectivas que tiene el sujeto de una mujer. Y a lo mejor cambiar la conceptualización que tiene de la mujer como tal, ¿no? La mujer, perdón, con mucho respeto a los oyentes y a ustedes, o sea, la mujer no es vagina, ¿no? No es vagina, no es piernas, no es senos, no es trasero, ¿sí? Entonces es nuevamente humanizar a la mujer y empezar a construir lo que banalmente se utiliza hacer el amor, ¿no? Es como empezar a construir eso. Y entonces esa persona, en este caso con disfunción eréctil, entonces el momento que tiene esto como tal, va a permitir saber que tener relaciones sexuales no necesariamente son relaciones coitales, ¿sí? Y entonces el desempeño o este problemita del desempeño varonil se disminuye totalmente, ¿no? Y claro, evidentemente, entender también que detrás de eso hay que ver algunas situaciones emocionales de culpa, ¿no? Les cuento que hace poco hicimos una pequeña encuesta con los estudiantes, que son el motor académico más grande que tiene la universidad, ¿sí? Acerca de justamente esto, ¿no? O sea, de cómo las personas pueden sentir disfunción eréctil en función justamente de una mala percepción de la mujer como tal, de creer que una relación sexual siempre debe concluir con un coito, y no es así. Las relaciones sexuales son amplias, ¿no? Totalmente amplias, ¿sí? Y el coito viene siendo una minúscula parte dentro de las relaciones sexuales. En cuanto a la eyaculación precoz, sí es fundamental considerar la vida, los estilos de vida, el estrés, el trabajo, las largas jornadas, ¿sí? El uso de alcohol, el uso de drogas, que evidentemente van a contribuir para la eyaculación precoz y para la impotencia sexual también, ¿no? Entonces, como darse un vistazo, ¿no? De si estoy haciendo deporte, si estoy tomando agua, si estoy alimentándome adecuadamente, si estoy ingiriendo, o lo que más suele dar tanto en la impotencia cuanto en la eyaculación es justamente la culpa, ¿no? Estoy siendo infiel a mi pareja, estoy siendo deshonesto con mi pareja, ¿sí? Entonces esto va a permitir también parte de esta problemática. Entonces eso serían como formas preventivas, ¿no? Con respecto a las parafilias ya es un poquito más, porque ya es una situación que incluso se considera como primo hermano del TOC, ¿no? De los trastornos obsesivos compulsivos, que vienen desde esta tergiversación y alteración del pensamiento, en donde la idea está fija, totalmente irreductible, totalmente estacionada dentro de la mente y que no le permite. Y entonces en ese caso sí, necesariamente hay que trabajar con psicoterapia, ¿no? Con el fin de ir reduciendo esta irrealidad que están teniendo estas personas que están teniendo las parafilias. Ese es mi Denis y André. Me hizo recordar cuando llegaba a sus clases en shortcitos, cargado de la bicicleta, pero bueno. Qué bueno que no fui un objeto erótico para las compañeras en clase. Me alegra no haber distorsionado su atención.
Pero bueno, ya para terminar, le quiero agradecer, profe, por habernos acompañado en este episodio. Recordarle a los oyentes que tenemos muchos de estos temas que hemos tocado acá, como es la masturbación, la respuesta sexual, no, la respuesta sexual, sí, la respuesta sexual, tenemos otro episodio. Y sin duda este tema de las parafilias es súper complejo, igual lo de las disfunciones sexuales. Vemos que el componente psicológico, eh, cuando no existe este deseo o existe una aversión por las relaciones sexuales, está muy ligada como a relaciones sexuales previas, donde no son satisfactorias y se viene a producir un proceso de condicionamiento en el que se rechaza estos comportamientos, igual con lo que son la eyaculación precoz y bueno, pienso que en una menor cantidad lo que son la eyaculación tardía también. Pero bueno, es un tema súper amplio, igual lo de las parafilias, tal vez lo tomemos para una sola temporada, porque sabemos que el deseo sexual está ahí y cada vez la sociedad lo va concibiendo de maneras diferentes, tolerando diferentes objetos como normales y cuáles no son los anormales. Entonces, hemos hablado un poquito de eso y nada, por ahí se me ocurre como qué pasaría cuando el objeto sexual no es ligado a otra persona, sino con uno mismo. Tal vez hablamos de un narcisismo, no sé, hay mucho que hablar y nos gustaría tener... Hay oí lo que tejer, dice, ¿no? Yo recientemente saqué justamente un estudio con algunos compañeros sobre lo que acabo de mencionar, André, sobre cuál es el impacto que produce las primeras relaciones sexuales de una forma no preparada, de una forma precoz, justamente en adolescentes, ¿no? Está publicado en la revista de la Universidad de la Uniandes, justamente se llama, ¿no? Primera relación sexual y consecuencias en la autoestima. Sí, entonces es interesante este estudio que se trabajó en casi 600 y algo más de adolescentes, que nos permitió visualizar justamente que cuando la primera relación sexual no es de completa satisfacción, va a producir, ¿no? Hubiera sido muy interesante tener este grupo de trabajo, esta población, y hacer un seguimiento para hacer un trabajo longitudinal, pero obviamente eso conlleva mucho dinero, mucha plata, y que no se puede hacer. Pero esto es interesante, justamente estamos ya intentando ya publicar justamente esto, ¿no? En adultos, o sea, cómo la primera relación ha dificultado en diferentes conductas sexuales de riesgo y esta primera relación de insatisfacción, entonces en adultos, ¿no? Y curiosamente dentro de la práctica clínica, haciendo las mismas preguntas del cuestionario, justamente ha afectado, ¿no? Porque eso es una de las razones, por si acaso, ¿no? Que estamos ya intentando determinar una de las razones de por qué se produce la inapetencia en la mujer, ¿no? Justamente la mente, en este caso la memoria profunda que tiene el ser humano, en este caso el aprendizaje cognitivo profundo, hace que la mujer no necesariamente se olvide de su primera relación sexual fallida para futuras relaciones, ¿no? Y de forma inconsciente puede tener justamente estas inapetencias sexuales, ¿no? Entonces, eso se va construyendo de a poquito, ¿no? Se va construyendo de a poquito y esperamos seguir contribuyendo un poquito, un granito de arena y dentro de lo que es la ciencia de la sexualidad. Sí. Listo, Doc. Sí, muchas gracias por haber estado aquí. De verdad ha sido muy agradable para nosotros poder escucharlo otra vez. Y bueno, si nos puede dejar también sus números, donde lo pueden contactar. Me comentaba también al principio que usted está dando ahora también terapia online. Si nos puede dar un poco de esa información para que las personas que deseen puedan contactarlo. Sí, bueno, mi número es el 098
77 19 367, ¿no? Claro, las personas que de pronto están aquí en la ciudad de Quito, yo tengo el consultorio en la Universidad Central frente a la Facultad de Ciencias Administrativas, que es el Instituto Médico de Diagnóstico, o Instituto de Diagnóstico Médico, perdón, el Instituto de Diagnóstico Médico en el 8º piso. Ahí trabajamos, ¿no? Pero la idea es siempre agendar una cita al número que acabé de referirme, al 098 77 19 367. Y claro, online igualmente trabajamos ya fuera de la ciudad, ¿sí? Fuera de la ciudad trabajamos, ¿sí? Y es productivo porque eso le permite tener una visualización. Les comento así, dentro de la práctica clínica muchas veces las famosas disfunciones sexuales se arreglan solamente con una psicopedagogía o una psicoeducación, ¿no? Porque es una mala interpretación, ¿sí? De muchas cosas, ¿no? Porque muchas personas no han comprendido su ciclo de respuesta sexual, nada más, o su naturaleza humana como tal. Y entonces cuando se trabaja también es bueno, ¿no? Por eso es que la automedicación o el autodiagnóstico que ustedes mencionaron, muchas veces fuera de ayudar, más bien permite mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces, si bien es cierto todo lo que dice en el internet, hay mucho material valioso, pero se requiere comprender de una forma técnica, ¿no? Entonces, muchas personas que van al internet, ponen sus síntomas, dicen, tengo disfunción sexual, resulta que cuando se hace ya una valoración completa, no tiene tal disfunción sexual, ¿no? ¿Sí? No tiene tal disfunción. Por eso es muy necesario que, estimados oyentes, acudan a un profesional calificado y digan, bueno, tengo o no tengo, y si el médico o en este caso el psicólogo calificado le dice, sí, usted tiene una disfunción sexual, vamos a hacer el tratamiento de esto, bueno, ¿no? Sí, entonces porque esto muchas veces es mal interpretado por muchas personas que no están lo suficientemente capacitados, ¿no? Bueno, yo para determinar una disfunción sexual tengo que ver una lista muy grande de factores de riesgo y de sintomatología, y recién después de la tercera, cuarta sesión decirle, sí tiene una disfunción sexual, pero no se preocupe, vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta eso nada más, ¿no? Eso es mi Andrés, eso es mi Denis. Para mí en realidad es un gusto. Tuve la oportunidad hace poco de encontrarle a un estudiante también, ¿sí? Que ha superado 10 veces a su profesor, y eso me dio una extrema satisfacción, ¿no? Y yo tengo la seguridad de que ustedes van a superar al profesor, con su trabajo creativo, con su trabajo de justamente de jóvenes, ¿no? Ya nosotros tendremos posiblemente que sentarnos un ratito y ver cómo ustedes prosperan. Y yo les felicito por esta iniciativa que ustedes tienen, ¿no? Y claro, siempre estar dispuesto a trabajar colaborativamente con ustedes, ¿no? Y algún momento quizá sea yo el que tenga que aprender de ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctor Estuardo Beethoven Paredes Morales. Fue para mí un placer tenerlo de profesor y acá seguir en contacto con usted. Sí, es cierto que hay mucha información en internet, por eso tratamos de contribuir de alguna manera a todas las personas que nos siguen, nos escuchan en diferentes partes del mundo. Gracias por oírnos. Las personas que están interesadas acerca de la primera relación sexual, también tenemos un episodio en Spotify. No se lo pierdan, está buenísimo. Tenemos alguna lista de episodios ahí que esperamos que les sirva de algo. Eso es todo por hoy. Yo me despido y les dejo con Denise y nos quedamos un ratito con el doctor Estuardo luego de terminar esta grabación. Sí, bueno, muchas gracias por llegar aquí, a todos los que se han quedado. Realmente cada minuto vale la pena de todo lo que nos viene a compartir el doc con su conocimiento, su experiencia. Justamente esa buena vibra es lo que nos hace apreciarlo tanto a muchos estudiantes, de que él es de los profes de que te da ese empujoncito para que siga saliendo, eso para que, ¿sabes?,
explores todas tus capacidades en lugar de ponerte el pie, y eso es justamente por lo que le agradezco tanto al Doc. Ya me voy a poner sentimental, pero bueno, muchas gracias, Doc, por estar aquí, y ojalá que nos pueda acompañar en una próxima ocasión. Eso Con sí, gusto, ustedes solamente me avisan y conversaremos, ¿ya? gracias, Doc. Bueno, eso ha sido todo. Chao, chao. Nos vemos en un próximo Gracias episodio. a todos los clientes que han estado aquí. Un saludo muy cordial, bendiciones. Chau, chau.